Muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva emisión de Debates UGC aquí en Teleamiga Internacional, el programa de debates de la Universidad La Gran Colombia. Por estos días hay mucha cosa a nivel nacional, se anuncia un nuevo paro estudiantil para el día de mañana, hubo importantes movilizaciones la semana que pasó, incluso muchos estudiantes de la Universidad La Gran Colombia pusieron una pancarta linda y muy respetuosa, donde decían que había que romper esa barrera, ese muro imaginario entre la educación pública y la universidad privada. Y el día de hoy algunos de nuestros estudiantes se reunieron en el bloque L para compartir opiniones, comentarios, argumentos sobre qué puede estar pasando en educación superior. Somos varios los rectores que nos hemos reunido en las últimas semanas, tanto universidades públicas como universidades privadas, para tratar de entender mejor qué puede estar pasando en materia de posible desfinanciación de la universidad pública, pero también para seguir desde la universidad privada garantizando una mejor cobertura, calidad y por supuesto mejores oportunidades para todos aquellos o aquellas que quieran ingresar a la educación superior. Quiero agradecer de manera muy especial a nuestros 4 invitados en esta emisión del día de hoy. En primer lugar, quiero saludar a Jennifer Pedraza, líder estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia y estudiante del programa de Economía de esa universidad. Jennifer, bienvenida a Debates UGC. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos quienes esta noche nos acompañan para hablar de este tema tan importante para el país, que es la educación. También quiero saludar de manera muy especial a Alejandro Palacio, otro de los líderes estudiantiles de estas movilizaciones, estudiante también de la Universidad Nacional de Colombia, pero del programa de Ciencia Política. Alejandro, bienvenido a Debates UGC. Bueno, igualmente gracias por la invitación, un saludo a los demás panelistas y un saludo a todos los televidentes. Queremos saludar a nuestro decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad La Gran Colombia, facultad que este viernes tendrá su Congreso Internacional de Educación, donde van a hablar de la universidad en el siglo XXI. Muchos temas interesantes. Daniel Cardona, bienvenido a Debates UGC. Muchas gracias, doctor Santiago. Muy contento de estar aquí con estos importantes panelistas para dialogar este importante tema. Sobra decirle que esta es su casa. Muchas gracias. Y nos acompaña nuestro nuevo director del Centro de Pensamiento que la Honorable Conciliatura de la Universidad La Gran Colombia creó mediante acuerdo de dicho órgano de gobierno el pasado martes 2 de octubre. Un centro de pensamiento donde vamos a hablar de nuevas tecnologías, donde vamos a hablar de propiedad intelectual, donde vamos a hablar de libertad económica. Nos acompaña en este panel de hoy Daniel Reisbeck. Daniel, bienvenido a esta que es su casa. Buenas noches, Santiago, y un saludo a todos los televidentes de Teleamiga. Bueno, el tema es claro el día de hoy. Educación superior en Colombia. Hay muchas aristas, hay muchas discusiones, si Serpilo paga, si Serpilo no paga, si las universidades públicas están desfinanciadas, qué papel jugamos las universidades privadas, sobre todo las universidades populares que no hemos recibido estudiantes del programa Serpilo paga, qué papel juega el ICETEX. Hay una crítica contundente por parte de los líderes estudiantiles donde están diciendo más recursos para la universidad pública y no todos los recursos al ICETEX para que no haya estas abultadas deudas. Y también les quiero contar que las universidades privadas estamos buscando cómo también damos una mano para ofrecer mejores paquetes y que haya más becas. Quiero darle entonces, con la venia de los que nos acompañan hoy, la palabra a Jennifer Pedraza para que nos cuente cuál es su posición. Yo no la voy a interrumpir, pero sí espero que todos hagamos participaciones donde todos nos podamos escuchar. Jennifer, una vez más, bienvenida. Su opinión. Bueno, buenas noches. Los estudiantes, y no solamente estudiantes, sino profesores, rectores y en general toda la sociedad colombiana, nos estamos movilizando porque realmente la crisis de las universidades públicas es muy aguda. Desde hace un cuarto de siglo, o sea, desde los últimos 25 años, las universidades públicas tienen su base presupuestal, o sea, su presupuesto que les asigna el gobierno, prácticamente congelado. Unas tasas de crecimiento bastante pírricas que no permiten que las universidades puedan cumplir sus gastos más básicos. Estamos hablando en términos castizos de contratar profesores, literalmente pagar papel higiénico, funcionar, y ese es el problema que hoy tenemos. Las universidades públicas necesitan 500.000 millones de pesos para poder llegar de aquí a diciembre pagándole a su nómina, así como 3.2 billones de pesos, han dicho los rectores de las universidades públicas, para poder funcionar y saldar ese déficit que durante tanto tiempo se ha acumulado.
Eso por un lado, pero también estamos hablando de lo que ha significado la financiación a la demanda. Yo creo que ese es el problema central en Colombia, el debate central, si la educación superior se va a financiar a través de la demanda, o sea, créditos educativos, endeudamiento de las familias, o si la educación se va a financiar prioritariamente con financiación hacia las universidades públicas, que pues literalmente hoy se están cayendo. De hecho, yo terminé aquí sentada y estoy hablando hoy de esto, es porque el techo de la Facultad de Derecho se me cayó encima y dijimos como, bueno, acá tiene que haber algo mal para que una universidad que hoy estemos heredando literalmente se esté derrumbando. Muy bien, Alejandro. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que plantea Jennifer. Aquí es importante aclararle a todos los televidentes que no es algo coyuntural, es un problema estructural que se lleva desarrollando durante más de medio siglo fruto de la Ley 30. La Ley 30 no ha permitido que nuestras universidades aumenten sus recursos de manera estructural y por eso es que hoy por hoy tenemos como resultado un déficit de alrededor de 18.2 billones de pesos. Aprovechando que estamos acá en una universidad privada, como muy bien lo decías tú ahora, el problema no es que existan universidades privadas o no, aquí el problema es que la prioridad del Estado debe ser financiar la universidad pública, los recursos públicos a las universidades públicas. Y lo lamentable es que los últimos gobiernos han venido desviando los recursos de las universidades públicas a fondos como el CETEX, que en su gran mayoría se dirigen a las universidades privadas. Entonces es muy lamentable cómo cada vez más va creciendo el déficit de nuestras universidades, cómo se dejan las universidades a pedazos. Y al fin y al cabo, las universidades públicas terminan siendo la única opción para miles de jóvenes que sueñan con un mejor mañana. Las universidades públicas llegan a los lugares donde muchas veces no llegan universidades privadas. Uno, por ejemplo, mira el caso de San Andrés. En San Andrés existe una universidad pública, la Universidad Nacional Sede Caribe, y realmente la universidad representa la única ilusión, la única oportunidad para miles de sanandresanos. Entonces es muy importante eso, que la universidad pública tiene que estar bien financiada. La Universidad Nacional de San Andrés no ofrece programas de pregrado. Ofrece programas de posgrado. Sí. De pregrado en la opción PEAMA, sí, que vienen después a estudiar la CEU. Estudian 2 o 3 semestres, entonces al fin y al cabo pues termina siendo muy importante eso y la importancia de financiar la universidad pública regional, no simplemente las universidades públicas de carácter nacional como lo es mi universidad, sino también esas universidades que llegan a los lugares donde no llega ninguna otra universidad. Pero por ejemplo, antes de la palabra Daniel Reisbeck, por ejemplo, la Universidad Minuto de Dios, la Corporación Universitaria Minuto de Dios, llega a más regiones incluso que las públicas. Y veo que tienen sedes a nivel nacional, centros de estudios, centros de atención, diferentes modalidades, tienen ya 120.000 estudiantes, creo. No he estudiado bien el caso, simplemente que para preparar el programa estuvimos revisando la presencia y valdría la pena que revisaran ese dato porque sí pareciera que la universidad privada, en este caso puntual de la Minuto de Dios, sí está llegando a más regiones que la universidad pública. Eso podría deberse un poco a que las universidades públicas pues no han, digamos, su cobertura ha crecido en un 284% desde 1993, mientras que sus recursos, como les contaba, prácticamente están congelados. Entonces, cada vez que la Universidad Nacional abre una nueva sede, un nuevo programa, pues no tiene más recursos para contratar los profes o poder atenderlos, ¿sí? Digamos, hoy la universidad que tenemos no es la que desearíamos tener si realmente estuviera bien. O sea, estaba mejor financiada en el 91. Sí. O sea, en el 92 por estudiante las universidades públicas recibían 10.7 millones de pesos. Hoy ¿De esa época? De esa época. Ah, no, todo esto está traído a valor. Sí, o sea, precios constantes. Nosotros ahorita estamos hablando de que reciben 4.7 millones de pesos por estudiante, menos de la mitad. Mientras Pero que venga, Jennifer, un tema, usted que es economista, para mirar las cifras, es el promedio de la universidad pública, porque yo estaba comentando ahorita fuera del aire con Alejandro que el periódico El Tiempo publicó una nota este fin de semana donde toma el presupuesto total de la Universidad Nacional, presupuesto total de la Universidad de Antioquia, presupuesto total de la UIS, presupuesto total de la Universidad de los Andes, y en eso que publica El Tiempo, estoy citando al Tiempo, no digo que yo, dice que sale más caro un estudiante en la Universidad Nacional que en la Universidad de los Andes. Fue una nota que publicó El Tiempo allí, porque ¿no les parece que las que están realmente desfinanciadas son las universidades regionales? Universidad del Tolima, Universidad del Quindío, Universidad de la Amazonía, Mira, yo te doy un ejemplo. En Colombia, la distribución de las universidades públicas, la gran mayoría se las llevan a las 5 principales universidades públicas del país. La Universidad Nacional, la Universidad Industrial de Santander, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle y la Universidad de Caldas. Son las 5 más importantes. Porque la Ley 30 plantea que la distribución se va a dar de manera inercial.
Entonces, si nos ponemos a mirar cómo la Universidad de Antioquia, que es una de las que más recursos se lleva, tiene un déficit de más de 130.000 millones de pesos, cómo la Universidad Nacional tiene un déficit de más de 80.000 millones de pesos, ahora imaginémonos cómo estaría, por ejemplo, la Universidad Tecnológica del Chocó, la Universidad de la Amazonía. Tolima. Y eso es lamentable, porque pues si esas son las universidades más grandes, las que más recursos reciben, ahora las que están en las periferias, las que realmente han vivido el abandono estatal en su máxima expresión, pues es importante también tener en cuenta Bueno, eso. le voy a dar la palabra a Daniel Reisbeck, pero antes solamente quiero insistir en eso. El Tiempo insiste en su edición, creo que fue el domingo o el lunes, no recuerdo, que sale más costoso un estudiante de la Universidad Nacional que un estudiante de la Universidad de Andes. Lo publicó El Tiempo, ahí está, la edición, si mal no recuerdo, fue el domingo en una de sus noticias. Aquí no la pudimos poner en pantalla por un problema técnico, pero eso lo dice El Tiempo. Entonces, simplemente quiero dar esa inquietud pues, para saber. Daniel Reisbeck. Sí, así es, Santiago. Si la crisis aguda, que obviamente hay una crisis aguda como el término que usó Jennifer y que hay en las universidades públicas, si eso se debe únicamente a falta de presupuesto, entonces no habría razón por la cual en la Universidad Nacional, y no estoy hablando de la calidad, simplemente de la administración, no hay razón por la cual en la Universidad Nacional se le caiga el techo encima a los estudiantes, cuando está costando más por alumno, por estudiante, que la Universidad de los Andes. Entonces ahí claramente hay un problema de modelo de negocios, de administración, de mal manejo de los fondos, y yo creo que eso no se puede apartar, no es un problema independiente de todos los demás problemas del país. Entonces, hoy o ayer, La Silla Vacía sacó un artículo muy bueno, decía que de los 32 rectores de las universidades públicas del país, 27 tienen vínculos muy cercanos con políticos, o sea, son nombramientos básicamente clientelistas y hasta corruptos, ¿no? Y La Silla Vacía dice literalmente que las universidades están siendo usadas como cajas burocráticas o de votos, ¿no? Entonces, cuando tenemos las universidades manejadas así, básicamente como fortines del clientelismo, y no estamos hablando de cuestiones ideológicas, sino simplemente de mala administración y mal manejo por razones políticas, pues obviamente van a suceder episodios lamentables como el que estamos oyendo, aunque obviamente la Universidad Nacional es de las 5 independientes que hay en el país, según este reportaje. Yo, por ejemplo, no creo que haya clientelismo en la Nacional, eso sí lo digo. No, de acuerdo, por eso estoy diciendo. Y de hecho, la calidad de la Nacional nadie la está cuestionando. Yo tuve el privilegio de que me publicaran un artículo en un libro que publicó la Nacional hace unos años, pero estoy hablando a nivel nacional, ¿no? Entonces, inclusive dice La Silla Vacía que estos rectores tienen alianzas no solo con políticos, sino inclusive con políticos investigados y hasta condenados. Así de grave es el asunto. Entonces, no es un asunto separado de todo lo demás. La consulta anticorrupción como algo completamente separado de la crisis de la educación, no, es lo mismo, porque el clientelismo en Colombia es un problema del Estado, porque los políticos usan las entidades como fortines de votos y según esto también están usando las universidades de la misma manera. Entonces, y triste que Francisco Leal Buitrago Andrés Dávila dicen el clientelismo es el sistema político colombiano. Antes de dar la palabra a Daniel, le voy a dar la palabra a Jennifer rápidamente, pero simplemente compartir que ayer, salió un artículo en un medio digital, elolfato.com, cuando entrevistan al gobernador del Tolima, y el gobernador del Tolima dice lo que está diciendo Daniel. Dice, en la pasada administración, la Universidad del Tolima fue una caja burocrática para la clase política del departamento. Digamos, hay muchas críticas a eso. Un minuto, no le voy a dar 30 segundos, un minuto, Jennifer, pero para que tenga eso claro, para poder hablar al decano y luego le doy la palabra a Alejandro. ¿Están de acuerdo? Listo, perfecto. Yo creo que creo que esa es una idea que parte de una idea muy generalizada, pero es la verdad poco rigurosa en el sentido estricto, porque si vamos a hablar de la situación de las universidades, ¿cómo puede ser algo más eficiente? Pensemos en una empresa, por ejemplo, si usted la pone a duplicar su producción y con el mismo presupuesto realmente es imposible que pueda funcionar. Los estudiantes de las universidades públicas han crecido, casi se han triplicado, mientras que los recursos del gobierno nacional se han mantenido congelados. Quiero refutar la cifra de que es más barato un estudiante de los Andes, porque es que acá se está teniendo en cuenta son los recursos propios que estas universidades han tenido que conseguir. Claro, como la plata sigue siendo la misma y hay más estudiantes, pues la universidad tiene que entrar en la lógica del rebusque. Eso implica aumentar matrículas, eso implica someter su investigación al mejor postor, al que más plata le entregue, y en esa medida las universidades no solamente han sido eficientes, como dirían algunas personas, sino que también han dejado de buscar el conocimiento para enfocarse en buscar presupuesto para poder funcionar. Le dejo una inquietud para que me la conteste Jennifer, antes de Daniel, para que me la conteste ahora después de que hable Alejandro, y es decreto 1279 del año 2000,
Dos, que es uno de los temas que muchos, y me incluyo, hemos pedido que se revise por la abultada nómina que en ocasiones pueden tener las universidades públicas. Daniel Cardona. Bueno, yo celebro siempre que los estudiantes estén participando en los escenarios de participación política y de representación política, porque considero que esto genera un ambiente interesante en el mundo, no solamente social, sino en el mundo de la academia. Yo quiero decir y poner sobre la mesa de una vez pues mi hipótesis sobre el asunto es que yo no estoy de acuerdo con que el problema fundamental de la educación pública sea el problema de la financiación. Creo que es una arista, es una consecuencia de un gran problema que tenemos a partir de la Constitución del 91, y es que nosotros como país no tenemos un consenso político, no tenemos un consenso cultural de lo que queremos con educación superior. Es decir, nosotros como colombianos no sabemos exactamente para qué tenemos universidades, cuál es el papel de la universidad, si la universidad es desarrollar sistemas de desarrollo económico, desarrollo humano, si es para potencializar las zonas rurales, si es para fortalecer el sector agrícola. Yo creo que ese es el origen de dos grandes situaciones que pasan en nuestro país, inspiradas en el artículo 67 y el artículo 41 de la Constitución, que son como el espíritu de esa primera intención de educación superior, pero que yo creo que hay que reformularla. El primero tiene que ver con la falta de planeación. Cuando uno no sabe exactamente qué quiere con la educación, como decía algún libro de fantasía, pues cualquier bus sirve, cualquier propuesta sirve. Entonces uno encuentra propuestas, por ejemplo, que el 5% de la matrícula privada de las universidades privadas vaya a financiar la educación pública, o que el 20% por 10 años del sueldo de los egresados vaya a la universidad. Yo no voy a decir que eso sea malo, que no sirva. Lo que quiero decir es que mientras no sepamos con claridad qué queremos de la educación superior, pues nada de estas cosas funciona. Y el segundo gran hijo de esta incertidumbre de para qué queremos educación superior es sin duda alguna el derroche. Yo quisiera, si el doctor Santiago me lo permite, dar un ejemplo de esto, y no voy a hablar de ser pilo paga porque con mucho gusto, pero si me vuelve a decir doctor, lo voy a sacar del programa. Punto. Dale. Y es el siguiente: hace poco me invitaron a una sustentación de tesis doctorales en el área de educación de unos profesionales que han sido becados por Colciencias. Todos esperamos que estos doctorandos que han sido becados por Colciencias, que cuestan cientos de millones de pesos, pues tengan cierta retribución al desarrollo, especialmente de la escuela, de los niños y de las niñas. Y lo que uno encuentra es que estamos financiando no solamente proyectos individuales, intereses individuales, que no se articulan, pues. No se articulan con la sociedad y no tienen tasa de retorno a la sociedad con lo que hacemos, sino que yo creo que también estamos financiando el desempleo erudito. Es decir, son personajes que muy difícilmente uno en el escenario de la educación real puede uno articularlos con proyectos productivos, proyectos de desarrollo y de desarrollo humano. Entonces yo quisiera cerrar esta hipótesis no desconociendo que hay una falta de planeación en el crecimiento del presupuesto de la universidad, sino que creo que el gran problema de la educación nuestra es que no tenemos ni idea como sociedad en su conjunto para qué queremos educación superior. Un último ejemplo: tenemos un sistema de educación superior terciario que la Ley 30 y la Constitución, la Ley General de Educación, la Ley 115, lo plantea como formal y no formal. Y fíjense en cómo está compuesto el sistema. Tenemos educación técnico-laboral, educación técnico-profesional, educación tecnológica, educación profesional, educación en especializaciones, maestrías, doctorados, postdoctorados. Y yo quisiera hacerle la pregunta al ministerio, o a los grandes maestros, a Carlos Basso, a los grandes eruditos de la educación de siempre de Colombia: ¿cuál es la diferencia entre el saber saber y el saber hacer entre un técnico profesional y un tecnólogo? No tenemos claro para qué tenemos una educación superior en Colombia. Bueno, tenemos una llamada, ya le doy la palabra a Alejandro, pero tenemos una llamada desde Bogotá, nos llama Daniel. Daniel, buenas noches, bienvenido a Debates UGC. Buenas noches. Yo tengo una opinión, pues yo escucho a ustedes que realmente hablan de presupuesto y de todos estos problemas que realmente pues aquejan no solamente a la educación, sino que yo también me pongo a pensar, ¿será que no hay muchos alumnos, o sea, no hay alumnos bien preparados en donde se repite tanto perder semestre o aplazo un semestre y se reúnen tantos estudiantes
en las universidades y van ingresando nuevos a tal punto de que se colapsa el sistema educativo. ¿No será que nos hace falta un sistema de nivelación, ya que la educación de Colombia no es tan alta como el ciclo básico común que utiliza la Universidad de Buenos Aires, en donde permite que todos los estudiantes cuando comienzan la parte disciplinar ya sean nivelados y que realmente tengan una evolución exitosa? ¿No será que de pronto no solamente es plata, sino también que la educación sea fuerte y sólida al fin de que realmente no se repite y se repita? Bueno, muchas gracias, Daniel. Vamos a ir a una pausa y volvemos con la participación de Alejandro. Ya volvemos aquí en Debates UGC. Estamos de regreso en Debates UGC, como suele pasar, ya es tradición en este programa de Teleamiga, pues el debate se puso candente apenas salimos del aire. Y me acabo de enterar, no sabía, que en el Consejo Superior de la Universidad Nacional no hay representación de los egresados, cosa que sí pasa en la Universidad de la Gran Colombia, una universidad popular y privada, donde los egresados tienen que participar en las elecciones de su representante. Un saludo a Néstor David. Alejandro. Bueno, a mí me gustaría aquí tocar tres temas que me parecen súper importantes. El primero era frente al tema de la corrupción en las universidades públicas. Yo creo que muchas veces se trata de justificar la desfinanciación de la universidad pública por medio de cortinas de humo como esa, es que las universidades públicas son corruptas e ineficientes. Yo no estoy de acuerdo con eso porque el problema aquí no es que la plata se la roben, el problema es que la plata ni siquiera llega. Cuando uno se pone a mirar cómo sobreviven las universidades públicas sobreviven porque les toca prácticamente venderse al mejor postor y no es porque se roben la plata que viene al nivel nacional, y eso es claro, dejarlo preciso, y no es que se la roben. Cuando los gastos suben alrededor del 10% y los ingresos solamente son del 5%, evidentemente se dará un déficit, y las cifras han sido muy claras en eso. Frente a la pregunta que usted, Santiago, hacía sobre el decreto 1279, yo creo que es importante que los televidentes sepan que la educación de calidad cuesta en Colombia y en cualquier otro país del mundo. Los profesores tienen que tener buenos salarios, dignificar a nuestros docentes. Un profesor de una universidad ha pasado gran parte de su vida estudiando. Un profesor de una universidad con un doctorado tuvo que invertir mucho tiempo y mucho dinero en su educación. Un doctorado en Colombia no baja de 100 millones de pesos, y eso es claro que lo tengamos en cuenta a la hora de precisar por qué los profesores tienen, o se ha creado la idea de que ganan mucho. Aunque muchos lo hacen en becas, ¿no? El promedio, pero sí. Yo personalmente no conozco el primer doctor, yo, Santiago Castro, incluyendo a Daniel Rayo, que está terminando su doctorado, que hayan financiado su doctorado de sus propios recursos. Por ejemplo, no lo conozco. Por ejemplo, ahí es importante mirar cuál es el salario promedio de un profesor de la Universidad Nacional de Colombia. El salario promedio está entre los 4 y los 7 millones de pesos. Es un salario digno para vivir en Colombia. Cuando uno se pone a mirar qué tan cierto es eso de que los profesores ganan mucho, el 1% de los miles de profesores que hay en Colombia ganan más de 15 millones de pesos. Y si se los ganan es porque han trabajado por eso, porque han dedicado gran parte de su vida produciendo. Entonces, que la educación pública sea barata, eso es falso. La educación de calidad cuesta, y si es pública, pues realmente tiene que estar bien financiada. Pero venga, lo interrumpo para explicar el 1279. Claro. Es decir, si yo publico un libro de investigación, hay una tabla, un decreto, donde me dice eso es válido por tantos puntos. ¿Estamos de acuerdo? Y el punto es un punto salarial que se establece por parte de otro decreto del Gobierno Nacional año tras año, ¿sí? Debe estar en 13.900, 14.000 pesos el punto. De manera que si yo hago una publicación académica, una vez surta el trámite, que es un trámite engorroso, etcétera, eso pasa por un lado y por el otro, entonces mi salario sube ese número de puntos de ahí en adelante, ¿sí? En la universidad privada funciona de la siguiente manera, y es, hay un salario base, el rango salarial, por ejemplo, de la Universidad de la Gran Colombia no está tasado como usted lo acaba de tasar, sino en salarios mínimos. Vamos de 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes a 8 salarios mensuales mínimos legales vigentes, para que haya un incremento el 1 de enero, pase lo que pase, de acuerdo con lo que se incrementa el salario mínimo. Y hay unas bonificaciones que empiezan en los 6 salarios mínimos para los profesores que publican textos académicos, más otro tanto en salarios mínimos, una vez el texto es citado por otros textos académicos. Pero es una bonificación por una sola vez, porque si esto se nos empieza, sí puede haber una nómina abultada. Vale la pena, era simplemente como explicar un poco el 279, pero también haciendo la claridad que las privadas también hacen reconocimiento a la productividad académica. No crean que esto es aquí los profesores publicando por 3 millones de pesos y que nada pasa. No, hay unas, y de hecho yo a veces sufro firmando tanto porque son rubros muy altos. Daniel, me está viendo la palabra. Sí, mire,
un punto acerca del clientelismo en las universidades. El punto, creo que del artículo de la silla vacía no es que se estén robando necesariamente la plata, es decir, que entre la plata y se la metan al bolsillo. El punto es el clientelismo, es decir, que los rectores de las universidades nombrados políticamente están usando los puestos de esas universidades como fortín, entonces nombran a personas que no tienen las capacidades reales administrativas para estar manejando una universidad y por lo tanto se da una mala administración, un mal manejo de los recursos y por eso terminamos en situaciones de déficit. Entonces ese es el punto, es decir, es un poco más sutil de lo que creo que está argumentando Alejandro. En cuanto a la nómina, también el problema de la manera como está diseñado el sistema de la educación pública, y eso sí tiene que ver con el famoso decreto, es que la gran mayoría de los recursos se va a nómina, ¿no? A nómina y funcionamiento. Entonces, digamos, inclusive si encontráramos billones de pesos de hoy a mañana para financiar una universidad como la Nacional o el sistema en general, no necesariamente arreglaríamos problemas como el de la infraestructura de los edificios que se están cayendo, porque sería pagar nómina. Ahora, por supuesto que las universidades... Pues los rectores están diciendo que necesitan 500.000 millones para terminar. Para nómina. Exacto. Entonces, ahora, las universidades claramente son instituciones donde la nómina y el capital humano es quizá lo más importante, claro, pero también está investigación, ni hablar de infraestructura, ¿no? Pero entonces el problema ahí es que el sistema está diseñado para que la gran mayoría de los recursos, si no estoy mal, es más del 90% se va a nómina, mientras que en una universidad como la Gran Colombia, y nos puede decir usted, Santiago, la cifra es mucho, entonces hay un manejo mucho más eficiente, y yo diría que simplemente por el modelo de negocios, ¿no? Entonces, si pudiéramos de alguna manera lograr más eficiencia en la educación pública, eso me parece claro. Y un último punto. Pero usted no está diciendo que no inviertan más, está diciendo inviertan más, pero miremos en qué van a invertir. Pues no, yo creo que primero hay que arreglar el modelo y después hablemos del presupuesto. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención de las protestas de la semana pasada es que había una exigencia de más plata para la educación pública en general, pero mucha gente tal vez no se da cuenta en casa que el presupuesto de educación o el rubro de educación ya es por lejos el más alto de todo el presupuesto nacional, de los 41 pero billones. Pero eso incluye educación básica y media. Claro. Entonces, de nuevo, el problema sí puede ser que para educación superior hay un monto muy pequeño dentro de esos 41 billones. Sin embargo, ¿pero por qué? Para las universidades públicas. Pero ¿por qué nos estamos concentrando únicamente en la educación superior? Resulta que en cuanto a cobertura, en Colombia es alrededor del 20% según la UNESCO, ¿no? Países como Alemania o Austria están en el 25 al 27%, no estamos atrás. Chile está en el 18%. Países que tienen una cobertura muy alta como Israel o Estados Unidos no tienen un sistema gratuito de universidades en Estados Unidos es impagable. Y no estoy diciendo que copiemos ese modelo, pero estoy diciendo hay mayor cobertura y no es gratuito. Sin embargo, Colombia solo tiene el 50% de educación primaria, es decir, de la población, ¿no? Eso sí es muy bajo. Entonces, si estamos hablando de educación pública, ¿por qué no arreglamos el problema en la primaria? ¿Por qué no decimos que esta debe ser la prioridad? Pero como termina siendo un debate de grupos de interés y los estudiantes pueden llenar la Plaza de Bolívar con miles de estudiantes y el ministro de Hacienda sale a decir que les va a dar... ¿Pero qué quiere usted? ¿Que saquemos a los niños de 5 para exigir no, estoy diciendo, o qué? Pues idealmente no, pero idealmente tendríamos un debate un poco más racional e informado y que no sea, digamos, el grupo de interés que puede presionarlos. Bueno, aquí me están pidiendo la palabra tanto Jennifer como Alejandro, y aquí sí les voy a dar la palabra. Muy bien. Pero es un asunto. Eso del clientelismo que denuncia Daniel Reisbeck en este momento en temas de educación superior, yo doy fe que lo he visto en muchas regiones de Colombia también con el tema de traslados de profesores en educación, sobre todo en escuelas rurales, que se acercan a un político para que el político intermedie en la Secretaría de Educación, para que le trasladen alumnos. Es decir, el clientelismo no es solo en educación superior, eso está, digamos, es el sistema político. Jennifer y luego Alejandro. Bueno, aquí la afirmación sobre el clientelismo lo que trata es de explicar el déficit a partir de un mal manejo administrativo de las universidades públicas, como se ha planteado previamente por parte de Daniel Reisbeck. Pero realmente esto es, falta la verdad, porque podemos discutir si hay o no clientelismo, lo que sea, pero el problema es estructural. O sea, aquí los rectores de las universidades han planteado que sí, el déficit de funcionamiento, hablando no solo de nómina, sino cumplir cosas básicas como cambiar un bombillo, limpiar impuesto predial. Estamos hablando de que las universidades a veces cortan los servicios públicos, o sea, a veces dicen tal día no hay agua, tal día no hay luz porque no tienen cómo pagar y están recortando y recortando todo. Hablemos de que esta tesis es central. Todo recorte, todo lo que Daniel Reisbeck llama eficiencia, nosotros le llamamos pérdida de calidad. ¿Cómo hacemos para investigar si recortando costos tenemos que quitar el agua, tenemos que quitar la luz? Si recortando costos tenemos que dejar de contratar a los mejores profesionales para que nos salgan más baratos. La educación
es un sector que se caracteriza por tener costos marginales crecientes. Esto implica que, por ejemplo, para profundizar en el conocimiento, si queremos llevar el conocimiento más allá, puede que sea más costoso que seguir repitiendo el conocimiento que hoy ya existe. En esa medida, invertir en la educación no es solamente una discusión de un grupo de interés. O sea, vean, yo ya voy en 9º semestre, me voy a graduar, voy a tener mi maestría. Pero Jennifer, ¿eso no sería más de Colciencias? Avanzar en el conocimiento implicaría investigación aplicada, ¿eso no sería más de financiar Colciencias? El 90% de los investigadores que existen en Colombia se encuentran en las universidades públicas y privadas del país. Entonces, la investigación, tanto a través de Colciencias como a través de las universidades, es fundamental y es uno de los fines misionales de las universidades. Entonces, también tiene que ver mucho con eso. La interrumpo simplemente porque usted tocó ese tema y ya es lo siguiente. No se ejecutaron 1.3 billones de pesos de Colciencias en el gobierno anterior, en el gobierno pasado, y se tomó la decisión ahí, que uno no entendió muy bien, de enviar eso a las vías terciarias, de hecho. Sí, a las vías terciarias, que son las vías que comunican municipios con veredas, es decir, para irrigar eso en las alcaldías municipales. Si usted me está hablando a mí de un déficit, aquí hablaba de 3.2 billones al año, entiendo que eso porque el 18 billones es el acumulado. Usted habló de 18 billones y Jennifer habló de 3.2. 18, déjame explicar la cifra, Andrés. El 3.2 es de funcionamiento, ¿sí? Acumulado en los últimos 25 años, o sea, profes. Los 15 que se le sumarían para que fueran los 18.2 es, por ejemplo, para construir los edificios que ya se nos cayeron, ¿sí? ¿Me hago entender? Listo, quería aclarar, entonces son 3.2 de déficit en funcionamiento. Pero, pero no, quería decir eso. 15. ¿Usted no cree que ese 1.3 billones de pesos que se sacó de investigación, ciencia y tecnología y se trasladó hubiera ayudado a suplir los temas de investigación? Eso es por supuesto un error garrafal, que un país coja los recursos de la ciencia y la tecnología y las invierta en un sector que sí puede producir un encadenamiento, digamos, en materia de construcción, pero realmente no es una cosa de largo plazo, que es lo que yo quería responder ahorita. Nosotros, Alejandro y yo, ya estamos estudiando en nuestra universidad, digamos que ya nos vamos a graduar, accedimos a la educación superior. Hoy nos estamos movilizando es por las personas que están viéndonos en las casas, por sus hijos y por las futuras generaciones que esperamos que también puedan tener acceso a una universidad pública. Siempre que nos movilizamos por presupuesto, el gobierno dice, ay, pero ¿cómo le vamos a quitar entonces a otros sectores educativos como la educación básica y media? Pero lo que no nos dicen es que el crecimiento en el presupuesto de educación no ha sido para las universidades públicas, sino para el ICETEX. El presupuesto del ICETEX desde el 2008 hasta el 2018 ha pasado de 200.000 millones de pesos a 2.4 billones, un crecimiento cercano a 1.700%. Venga, Jennifer, ¿qué mensaje le envía usted a muchos de mis estudiantes que nos están viendo, que sencillamente no quisieron ir a la universidad pública y recurrieron al ICETEX porque dijeron, yo no quiero ir a la pública? ¿Por qué no quiero? Porque yo quiero pagar mi universidad y quiero ir al ICETEX. Y usted le está diciendo, bájela al ICETEX. No, esa es una opción completamente válida. Aquí, eso iba a decir después, no estamos hablando de acabar las universidades privadas, ni de acabar el ICETEX, ni de acabar el crédito educativo. Es una opción completamente válida. De lo que estamos hablando es de que las personas que sí quisieron ir a una universidad pública y que no pudieron acceder de pronto por la crisis financiera que tienen esas instituciones, pues lo puedan hacer ahora. Por supuesto, es una libertad de cada persona. Si yo no quiero estudiar en la universidad, sino que quiero estudiar en la Gran Colombia, en cualquier universidad privada, puede acceder a un crédito educativo. Súper bienvenidos. Sí, por supuesto. Esta lucha no es para acabar las universidades privadas, sino para que no se acaben las universidades públicas. Muy bien, Alejandro. Bueno, a mí me gustaría en parte empezar donde terminó Jennifer, y es cómo se han venido desviando los recursos. Aquí el asunto es de qué voluntad hay en el gobierno. Es una decisión clave, o financio la universidad pública o financio la universidad privada. Se dice... O ambas. O ambas, pues, pero hay que tener claro que que no sea una en detrimento de la otra. Que no sea en detrimento de la pública, y la responsabilidad del Estado con una deuda histórica a la universidad pública es financiar la universidad pública. Se ha dicho mucho en los medios de comunicación que hay que celebrar porque la educación es el rubro más grande del presupuesto general de la educación. Eso no es algo nuevo de este gobierno, es algo que venía desde el gobierno de Juan Manuel Santos, pero cuando uno entra a mirar con detalle se da cuenta que obviamente el sistema educativo en sus diferentes niveles, educación inicial, básica y media, y educación universitaria, educación superior, tiene muchos más gastos que lo que es el gasto militar y otro tipo de gastos. Entonces, esa claridad es importante. Pero cubre más gente también. Pues, educación básica y media cubren mucho más ciudadanos en la básica y media cubre mucho más que la superior, y eso es obvio. Y la superior es más costosa porque su nivel de profundidad es mucho mayor. Entonces, también se ha dicho mucho que las universidades públicas tienen gastos de funcionamiento supremamente altos, y aquí es importante que todos los televidentes entiendan, y es que si yo tengo congelados mis ingresos en 100.000 millones de pesos y cada vez va subiendo más el costo de la educación superior, pues cada vez va a valer más el funcionamiento de la misma. No, pero están congelados que suben el IPC, porque si el IPC lo suben. Pero eso es congelarlo en términos reales. Claro, pero entonces no es que se queden 100.000, sino que sube el IPC
y los gastos aumentan más que el IPC. Eso es otra discusión. Santiago, es que lo que yo Por les estaba aumento de planteando, cobertura. lo que yo les estaba planteando es que aunque los ingresos han subido constantemente en un 5%, pues los gastos van subiendo alrededor de un 10%, entonces cada vez va siendo más el gasto de funcionamiento y eso no significa que la universidad sea ineficiente. A ver, voy a poner un ejemplo, como que me está pasando a mí. Las universidades públicas suelen tener sindicatos. Los sindicatos suelen implicar una convención colectiva. En la convención colectiva, los trabajadores acuerdan con el empleador un incremento salarial que suele ser por encima del IPC, ¿sí? Más o menos. Sí, Suele sí. ser, por ahí funciona. Bueno, de manera que si el presupuesto de la universidad pública solo sube el IPC, pero los salarios de sus trabajadores suben por encima, pues ya hay una desfinanciación. ¿Están de acuerdo? Pero es peor si no solamente estamos hablando de los sindicatos, sino de que tú triplicas tu cobertura. Entonces, Claro, ¿cómo? digamos, bueno, eso es un adicional. Exacto. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos un sindicato. Por Y ejemplo- quiero mandarle un saludo a Cristina y a Matilde de nuestro sindicato, que son muy queridas y que lograron para los trabajadores de la Universidad de Colombia incremento salarial de IPC más 1.5, razón por la cual las matrículas tienen que subir en esa proporción. Santiago. Entonces, ¿por qué me quieren congelar las matrículas de las privadas? Por ejemplo, nosotros no nosotros no estamos estamos apostándole a eso. Aquí es importante aclarar algo y es una que Acláreme, acláreme, porque si y no es nos que toca cerrarnos. nosotros- O le vendo la Universidad a la Nacional, no sé qué hacer ahí. No. para nosotros no le apostamos al congelamiento de las matrículas privadas, de las universidades privadas, nosotros le apostamos es a que realmente se cumpla el no ánimo de lucro en las universidades privadas. Nosotros entendemos que congelarle las matrículas a las universidades privadas es condenarlas a lo que estamos viviendo hoy por la universidad pública, y es que tenemos congelados nuestros Repita ingresos. eso que no lo escuché. Repita eso, por favor. Congelar la matrícula de las universidades privadas hoy por hoy es condenarlas al problema que estamos viviendo en las universidades públicas, y es que tenemos los ingresos congelados, entonces los gastos van a seguir subiendo porque estamos en una economía de mercado donde no podemos controlar los gastos. Es arriesgar las universidades públicas a la mala calidad. Algo muy importante, y es que siempre se habla de universidades privadas y la gente tiene el gran referente de la Universidad de los Andes, la Universidad de AFIT, la Universidad del Norte, pero no vemos el otro montón de universidades como la Universidad Gran Colombia, que usted lo decía muy bien Pero ahorita. perdón, universidades- no me diga montón, pues empecemos por ahí. No me diga montón. No, pero existen otras muchas universidades privadas Claro, que la de gente acuerdo. que no son tan costosas como la Universidad de los Andes y condenarlas. Yo le hago una pregunta a congelamiento de usted, bueno, a matrículas. ustedes. ¿Cuánto creen que es el costo promedio de un semestre en la Universidad de la Gran Colombia entre Bogotá y Armenia? No sé, yo le pongo 3 millones y medio, 4 millones. 6 millones. 3 millones y medio, se descachó por el doble. 3 millones y medio. Atiné. 3 millones y medio es lo que nos cuesta a nosotros un estudiante. No tenemos deuda financiera, no tenemos problema de infraestructura. Hicimos un incremento salarial en salarios mínimos a los profesores cuando esta rectoría asumió la dirección de la universidad por designación de la presidencia y de alguna manera nos hemos venido sosteniendo. ¿No les parece que ahí... Usted me hablaba de un rango, usted decía, en la Universidad Nacional de Colombia el rango de salario de los profesores va entre los 4 y los 7 millones, ¿me lo decía usted? Sí. Muy bien. El rango en la Universidad de la Gran Colombia, que además está tasado mediante un acuerdo en el Estatuto Docente, va de 4 salarios mínimos, 3.124.000 pesos, a 8 salarios mínimos, 6.290.000, más las bonificaciones por productividad. Lo sabe. No estamos tan lejos, pues claro, es que es el que firma. No estamos tan lejos, ¿o sí? No, es que... Y es lo entonces, que- ¿por qué usted me quiere cobrar 15 millones por estudiante y yo cobro 3,5? No, pues la Universidad Nacional le quiere cobrar 15 millones de pesos por estudiante. La matrícula más alta de la Universidad Nacional están alrededor de 5 o 6 millones No, de no, pero pesos. digo, lo que le cuesta si uno divide el presupuesto por el número de estudiantes. Es que ese es el problema, y es que en Colombia hemos estado acostumbrados a indicadores supremamente simplistas. La Ley 30 plantea eso, la Ley 30 plantea mirar cuánto es la suma total de los estudiantes, cuánto es el gasto y dividirlo. No tenemos en cuenta la renovación tecnológica, lo que vale la infraestructura de cada una de Sí, las pero el universidades. análisis es, ¿no? Es decir, No, sí ¿cómo te- hace usted Sí, de la pronto universidad los privada? estudiantes de la Gran Colombia no están en esos mismos Claro, costos. ¿usted cree que a mí no me toca innovar y traer sistemas de información y me toca contratar mejores profesores y Por me toca traer el supuesto. uno y traer el otro? No, pero es que me parece a mí que entrar en el debate de entonces la que más barato tenga el estudiante. No. Espera, si quieres, o sea, de que el que más barato tenga el Yo estudiante. no ofrezco educación barata, quiero aclarar eso. Por eso, digamos que si está sonando un poco en el sentido de mi costo por estudiante es tal, porque el costo de la Universidad Nacional es 11 tal. Yo creo que, digamos, la Universidad Nacional en efecto tiene una cobertura que es un poco mayor por su mismo carácter, por su misma naturaleza, su enfoque, en el sentido de, incluso el gobierno le ha dicho a las universidades que tienen que abrir muchos doctorados, o sea, en los últimos 6 años la Universidad Nacional ha abierto 37 nuevos programas Y son de los pregrado mejores y del país. posgrado, teniendo los recursos, los mismos recursos que tenía antes. Entonces, digamos, me parece a mí que ese es un debate que en este momento no nos aporta suficientes luces, porque sí como que deja de ver otros Pero, aspectos. Jennifer, como los que estoy doctorados los planteando. cobran. Claro, Igual que las por ejemplo, la maestrías. maestría Eso usted tiene en que la tenerlo universidad. claro porque ahí es donde yo siento que de pronto
las estadísticas tendríamos que Cálculos de promoverlas no, distinto. esos estudiantes que estoy hablando son de pregrado, del aumento Claro, de estudiantes son de pregrado, porque en las Porque maestrías... claro, los doctorados los pagamos. ¿Y sabes qué ha terminado siendo? Ha terminado siendo un mecanismo en el cual las universidades se financian. Entonces necesitamos plata para saldar el déficit, abramos un doctorado, recogemos por matrículas y terminamos de ver cómo resolvemos el resto. Eso sí es tenaz cuando el doctorado Tenaz. se vuelve un negocio. Por Incluso supuesto. La misma Universidad Nacional a veces ha reconocido que ha sido irresponsable el crear nuevos programas cuando no tiene la planta humana, no tiene la planta física para dictarlos. Entonces lo que termina haciendo la universidad es verse obligada a crear nuevos programas cuando realmente no tiene con qué, simplemente para obtener recursos extras. Y cómo las matrículas de posgrado han financiado las matrículas de pregrado, teniendo en cuenta que los estudiantes de posgrado no tienen bienestar universitario y simplemente se han visto afectados y asfixiados por las matrículas para poder financiar la universidad. Pero usted decía una cosa que me llamó la atención. No sé qué opina Daniel, pero es esa lógica de tomar el presupuesto total y dividirlo por el número de estudiantes para ver cuánto es un poco difícil, pero por ejemplo las privadas no tenemos otra forma de hacerlo, es decir, a los privados sí nos toca decir cuánto percibimos por ingresos de matrícula y luego entonces cuál es nuestro presupuesto y cómo tenemos que hacerlo. Es decir, una universidad como la Universidad de los Andes tiene un presupuesto cercano a los 637.000 millones para 39.000 estudiantes, una cosa así, palabras más, palabras menos. La Universidad de la Gran Colombia está 120.000 tal vez para 14.000 estudiantes Bogotá y Armenia juntas. Es decir, ahí hay unos datos que no sé de qué otra manera medirlo. Es decir, uno tiene que medir esto es por el número de estudiantes, Sí, porque ustedes per están cápita. diciendo, ustedes son los que tienen ese argumento. Usted dice, aquí hay más cobertura. ¿Qué es más cobertura? Más estudiantes. Hay menos plata, luego el indicador es de ustedes. Pero vamos a una pausa y ya regresamos con Daniel Cardona, nuestro decano de la Facultad de Ciencias de la Educación. Estamos de regreso aquí en Debates UGC. Me encanta este programa porque el debate no para. Así cuando estemos en pausa, igual seguimos aquí en debate. Ya estaba Jennifer diciéndome una cosa y el otro y estamos bien. Vamos a hacer, simplemente quiero hacer un breve paréntesis al programa de hoy para invitarlos a todos al gran evento de lanzamiento del Índice de Libertad Económica del Instituto Fraser, y lo va a presentar el Cato Institute. También del Índice Internacional de Propiedad Intelectual que va a presentar el Americans for Tax Reform Foundation de los Estados Unidos, y el lanzamiento del nuevo Centro de Pensamiento de la Universidad de la Gran Colombia que dirige nuestro panelista invitado del día de hoy, Daniel Reisbeck. Lo tienen aquí en pantalla. Esto es el jueves 18 de octubre a las 5 p.m. en el aula máxima de la Universidad de la Gran Colombia. Todos bienvenidos. Es el Economic Freedom of the World Annual Report del Fraser Institute de Canadá con el Cato y el International Intellectual Property Index. Entonces, todos bienvenidos a este evento. Bueno, seguimos con el tema de hoy, educación superior en Colombia. Daniel Cardona. Pues ustedes han reconocido también que la lógica en la que nos estamos moviendo en la educación superior está en el plano de la economía de mercado. Y en educación eso se traduce a educación con calidad. Nosotros tenemos un derrotero que se llama Consejo Nacional de Acreditación. Y la competitividad, el atraer los mejores talentos, también recursos, depende de alcanzar ese tipo de certificaciones de calidad. Eso significa que hay que tener dinero para poder equipar a la universidad de ciertas cosas. A mí, ¿qué me preocupa? Me preocupa la Universidad Católica. La Universidad Católica promedio no es una universidad de élite, es una universidad de clase media, ¿cierto? Digamos, voy a aclararle una cosa, le preocupan las universidades católicas, porque en Colombia hay una universidad católica y no estamos preocupados por ustedes, tranquilo, por favor, aclaren. De inspiración católica. Y uno cuando escucha los debates de educación pública, uno ve que hay una luz, uno dice hay una luz porque pues estaban pidiendo un número de billones, les dieron medio billón de pesos, de los cuales 55.000 van para el fondo presupuestal. Uno dice eso es insuficiente, pero uno dice hay una luz. ¿Qué va a pasar con todas esas familias que quieren darle a sus hijos o aquellos jóvenes que quieren darse a sí mismos una educación católica de calidad? Y no van a poder porque se están financiando las universidades públicas o se están privilegiando los recursos para educación de calidad en las universidades de élite. A mí me tiene muy preocupado esa situación. Bueno, esa es una inquietud válida. Alejandro y luego Daniel Reisbeck. Bueno, yo creo que si lo que buscamos es darle una oportunidad a toda esa clase media que quiere estudiar, pues la mejor forma de hacerlo es financiar las universidades públicas. Lastimosamente, la Universidad Nacional solamente puede recibir el 8% de su demanda. Alejandro, pero sobre la inquietud de Daniel, que dice, ¿qué pasa con las familias que quieren para sus hijos en educación superior en una universidad católica? Evidentemente eso no es la Bueno, universidad pues pública. yo creo que
hay que tener en cuenta algo, y es que como tal el crédito educativo no es malo en sí mismo. Lo importante es que sea un crédito educativo con condiciones dignas. Nosotros le apostamos a tasas de interés del 0% real, puesto que al fin y al cabo el crédito educativo no es un crédito financiero, sino que es un crédito social. Además, con el ICETEX. Entonces, en parte es importante aclarar eso. ¿0%? O sea, sin el IPC ni siquiera. No, real. Real. El real significa que es el IPC. IPC. Que si tú prestaste 100 millones del Pagas 2014, ese el valor real. pagas lo que equivalen a esos 100 millones en el 2018 o en el año que sea. Entonces, yo creo que en sí, y lo que hablamos ahorita del congelamiento de las matrículas, es que nosotros no le apostamos a acabar y exterminar la universidad privada, le apostamos a una universidad privada sin ánimo de lucro y a un crédito educativo en condiciones dignas, que entienda las realidades macro y microeconómicas de cada una de las familias. Muy bien, Daniel. Sí, bueno, acá hay otro tema fundamental, y es que quienes piden más recursos, más dinero estatal para la educación pública, tienden a ser, no sé cuál es el caso de ustedes, pero tienden a ser las mismas personas que hace unas semanas, cuando se lanzaron algunas propuestas acerca de la reforma tributaria, se oponían a cualquier incremento de impuestos. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde van a salir esos recursos para la educación estatal si mucha gente no quiere pagar ningún impuesto, ¿no? Porque la educación, así sea estatal, no es gratuita, y la financiación tiene que salir de algún lugar. Entonces, ¿de dónde va a salir? Y mucha gente ha dicho, no, entonces que no queremos inversión en la guerra, toda esa plata de defensa se debería ir a educación, una gran parte, pero el hecho es que estamos en una situación muy complicada de seguridad nacional, y ahí tiene que haber alguna inversión. Ahora, que tienen que ser los 33 billones, no sé, seguramente hay ineficiencia también ahí, pero eso es un tema fundamental, es que también hay que proponer de dónde van a salir los recursos, ¿no? Eso es fundamental. Y segundo, acerca del modelo económico, eso no es a nivel universitario, aunque a mí sí me parece que el programa de Serpilo Paga demostró claramente algo escandaloso, no como lo presentaron los medios, sino lo escandaloso para mí fue como la gran mayoría de los estudiantes escogieron una universidad privada, ¿no? Porque claramente ahí hay un valor que no estaban viendo en la educación pública. Pero el paralelo que quiero hacer es con un modelo de subsidio a la demanda que es similar, que es los colegios en concesión en Bogotá, que se iniciaron durante el primer mandato de Peñalosa. Cuando se estaban acabando los contratos, al cumplir los 15 años, hace unos años, cuando Petro estaba en la alcaldía, que los quería cerrar básicamente todos, se armó mucha presión por parte sobre todo de los padres de los alumnos de colegios en concesión, porque estaban muy contentos con esos colegios en lugares periféricos de la ciudad y con muchos problemas previamente de drogadicción y alcoholismo y demás en las zonas. Y resultó que esos colegios no solamente estaban brindando excelentes resultados en estos aspectos sociales, sino también académicos, pero lo más impresionante para mí, estudiando el caso, es que los costos, dado los contratos originales y los términos de esos contratos, eran mucho menores por alumno que en los colegios distritales. No en concesión. Entonces, claramente acá hay un asunto de modelo de negocio, acá había unos recursos bien administrados, un modelo bien montado versus un modelo mal montado, y por eso en los colegios en concesión también los alumnos estaban migrando con los pies. Lo vi desde colegios distritales a colegios en concesión. Los padres hacían, o los padres conscientes sobre todo, hacían todo lo posible para que a uno de sus hijos los admitieran en estos colegios. Antes de dar la palabra a Jennifer, eso no puede ser también, Daniel, porque si usted va a la Universidad Nacional, pues está llena de huecos, se cayó el edificio de arquitectura, se le cayó a Jennifer el techo en el salón, y en cambio usted va a la Universidad de los Andes y todo es, hay papel en los baños, hay secadores, papel, hay luz, etcétera. Milagro. Eso también puede ser un asunto, ¿no? Cuando usted va a la universidad pública y ve el estado deplorable en el que está, por ejemplo, la ciudadela universitaria, que eso sí, uno a veces se siente como en Venezuela en algunas facultades, con toda la tranquilidad. El edificio de arquitectura se cayó y no lo volvieron a hacer porque no han podido. Está creciendo pues yo pasto también encima. miré a la pública donde por lo menos hay papel, ¿no? Perdón que haga el comentario. No, listo. Varios puntos. Primero, la exministra de Educación, Janet Gija, señaló que la mayoría de los estudiantes pilos se habían presentado inicialmente a las universidades públicas, pero que por no pasar el examen de admisión, pues no habían podido acceder a ellas. Entonces, digamos que este resultado de que por competencias los pilos se elijan necesariamente las universidades privadas, creo que hay que analizarlo. Yo creo que no es verdad, pero aún así creo que no es necesariamente una señal de calidad, porque existe información imperfecta en este tipo de mercados y esto sí que deslegitima esta tesis. Primero. Segundo, ¿de dónde pagarle el presupuesto a las universidades públicas? Vean, ya se han creado dos impuestos que deberían financiar a las universidades públicas, como lo ha dicho el gobierno, para aprobarlos. El IVA social, que pasó del 16 al 19, y el impuesto CRE, que era las utilidades de las empresas. Sin embargo, esos recursos que inicialmente venían para las universidades públicas terminaron desviándose en un 87% para los créditos educativos como Serpilo Paga y el presupuesto de ICETEX. Juntos suman cerca de 1 billón de pesos, 1.5 billones de pesos, así que pues ahí ya tendríamos
teníamos 1.5 billones de pesos que debieron haber venido para las universidades públicas, pero que se desviaron al ICETEX. Primero. Segundo, en exenciones tributarias se entregan, según Justicia Tributaria, 88 billones de pesos para los grandes sectores financieros y comerciales en Colombia, que de no hacerse pues podrían dedicarse no solo a financiar las universidades públicas, sino a muchos otros derechos sociales que necesita Colombia. Cuarto, sobre el tema de el modelo económico, a mí sí me parece que Daniel Reisbeck tiene un punto cuando vincula la situación de la educación superior a la situación económica del país. A mi parecer, que en Colombia la principal variable de crecimiento económico sea un sector bastante especulativo, el sector financiero, y ni siquiera en inversión directa, sino en inversión extranjera, que normalmente es muy volátil, hace que no sea una prioridad del país apostarle al desarrollo del sector real, como el sector industrial. O sea, la educación tiene mucho que ver con la producción y con el modelo económico en el que uno se desempeña. Por ejemplo, si las facultades de ingeniería se nos están cayendo, pues es obvio que es porque no tiene que ver, porque esto tiene que ver con que no existe un sector industrial suficientemente consolidado en Colombia que nos permita a los estudiantes conseguir trabajo, así de básico estamos Pero hablando. también hay protestas, Jennifer, qué pena que te interrumpa, también hay muchas protestas cuando se pretende promover desde los gobiernos, cualquiera que sea, que haya una relación más estrecha universidad-empresa, porque alegan que entonces los recursos van a responder a un modelo económico particular pues, y demás, y ahí también hay un problema. Claro, yo considero que debe existir una relación estrecha entre la universidad y entre el sector industrial, entre la producción nacional, que eso implique que entonces solamente se investigue lo que necesitan las empresas. Por supuesto que no, bienvenida a la investigación, o sea, hay investigación que a veces fracasa y aún así es necesario hacerla, no importa, pero también debe existir un vínculo estrecho entre la producción industrial. Venga, se me está acabando el tiempo, me están diciendo, pero tenía que hacer un comentario. No le estoy quitando la palabra, Tranquilo, por favor, no le he cortado el micrófono. Es lo siguiente, es por ahí una senadora, Paloma Valencia, muy amiga de esta casa, etcétera, decía que los egresados de universidades públicas entonces den el 20% de sus ingresos, etcétera. Yo decía, oiga, hay un egresado de universidad pública que es Luis Carlos Sarmiento Angulo, donde ese señor dé el 20% para la universidad pública de 10.000 millones de dólares, creo que ustedes quedan listos, ¿o no? Porque serían 2.000 millones de dólares, o una cosa así. Ajá. Pero bueno, eso es simplemente una propuesta que hay. Alejandro, 30 segundos porque nos toca cerrar y quiero Bueno, despedir yo el creo que programa. aquí es muy importante que la gente entienda que al fin y al cabo son las universidades públicas las que mayor valor agregado le dan a la formación de cada estudiante frente al programa de Serpilo Paga y la importancia o el ejemplo que usted hacía con los modelos de concesión de los colegios. Las universidades públicas han demostrado cómo realmente transforman a las sociedades, cómo llegan a esos lugares donde muchas veces no llegan otras universidades, cómo la educación es una inversión y tiene un gran retorno, no simplemente económico, sino social. Eso es clave tenerlo siempre presente. Frente al punto que hablabas de la relación Estado y empresa, es muy importante que la relación deje de ser una relación de dependencia a una relación de cooperación. Hoy por hoy nuestras universidades dependen gran parte de las empresas, puesto que les toca autofinanciarse y autosostenerse. Eso es clave tenerlo siempre presente. Y ya para cerrar, pues la invitación a que realmente la sociedad no le dé la espalda a las universidades públicas, el gobierno no le dé la espalda a las universidades públicas y entre todos defendamos las universidades públicas. Daniel, consideración final, 30 segundos. No, me parece que, es decir, no, en una hora nos vamos a poner de acuerdo, Pero les parece, a ver, hagamos una cosa, avanzamos ¿les un parece, poco, algunos puntos en común? ¿les parece si nos vemos Colegios el sin otro concesión, martes, Jennifer? ¿Cómo? ¿Puede venir el otro martes? Sí, por supuesto. Alejandro, Pues yo vivo en Medellín, pero haría... le mandamos el tiquete para Medellín, los esperamos el Compromiso. próximo martes. Compromiso, con mucho gusto, y estamos aquí el otro martes. Daniel, para que se despida rápidamente. Invitarlos a todos a estar muy pendientes del tercer Congreso Internacional de Educación. Vamos a hablar de neuropedagogía, educación STEM, astrobiología, posibilidades de estudiar matemáticas, ingeniería, artes, todo integrado en el tercer Congreso Internacional de Educación. Viernes y sábado de esta semana. Muy bien, Jennifer. Lo que hoy el país está Ahora sí me discutiendo... toca decirle 30 segundos. Sí, 30 segundos, dale. Lo que hoy el país está discutiendo es si el modelo de educación y lo que le va a ofrecer a la generación de jóvenes más grandes que ha tenido Colombia es traer a un estudiante del Chocó a que estudie en la Universidad de los Andes o si va a ser la Universidad Tecnológica del Chocó tan buena como los Andes. Yo le apuesto en este momento coyuntural de Colombia a la segunda opción y eso es lo que vamos a defender en nuestras movilizaciones, eso sí, pacíficas de mañana y el resto de semana. Por favor, no me vayan a rayar la universidad, que No, la vez no, pasada no, me la rayaron. pacíficas, Por favor. pacíficas. Muy bien. Bueno, yo quiero hacer un comentario. Yo sé que he hecho varios, pero este tema me apasiona. Y es que yo quiero una universidad privada, una universidad pública, perdón, robusta,
bien financiada, con excelentes instalaciones, porque a mí me gusta la competencia. Y en la Universidad de la Gran Colombia queremos competir con excelentes universidades privadas y públicas. Ojalá se financie bien la universidad pública, que los que quieran estudiar en la universidad privada entiendan que tenemos las puertas abiertas. Cuando hay competencia, porque es la ley del libre mercado, cuando hay competencia, la calidad mejora. En el día que tengamos universidades públicas con excelente infraestructura, las privadas también tendremos que ofrecer lo mismo, y siempre que hay competencia, para nosotros las cosas mejoren. Por eso, libertad económica para nosotros en la Universidad de Gran Colombia es fundamental, y que en últimas tengamos universidades públicas excelentes y universidades privadas excelentes, y queda el ciudadano del común el que defina. No puedo terminar este programa sin decir, porque tengo una tía que me ha escrito como 3 mensajes insistiendo en que muchos de ellos estudiamos con ICETEX, no hubiéramos podido de otra forma, además trabajábamos al tiempo, ahora quieren todo gratis, además nos toca hacer un año de rural gratis, ella estudió enfermería, un saludo para la tía, pero por supuesto que hay diferentes posiciones. Nos vemos aquí el otro martes, ya confirmó Jennifer, ya confirmó Alejandro, no pueden decir que no, esto es un compromiso, nosotros sí cumplimos, que la Virgen los acompañe, y nos vemos mañana aquí a las 8 de la noche con un café con Galat, y buenas noches para todos.